Usted dice una palabra, la adecuación fáctica. Nos hizo una pregunta que es, ¿cuál es la aplicación que se le da a estos dos componentes? Entonces decíamos que debemos que con el proceso o con la demanda o la denuncia, que sea en civil o sea en penal, estos son unos relatos, o sí, se relatan los hechos o los sucesos que se llevaron a cabo o que sucedieron, valga la redundancia. Pero se debe tener en cuenta un fundamento de derecho, que es aquella norma que consagran los derechos, nuestros derechos. Más adelante seguimos hablando sobre, no sé si se podría decir tipos de prueba. Entonces, la pregunta, Laura, entonces en última, ¿qué terminamos probando? Los hechos. Lo que se prueba es hecho. No, en última no terminamos probando, de acuerdo con el Código General, no terminamos probando los hechos. Artículo 167 que tú acabas de mencionar. El supuesto de hecho, decíamos, ¿no? Eso, entonces, pero el supuesto de hecho, ¿de dónde? De las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen. O sea que en última, cuando probamos los hechos, lo que tenemos es que adecuar esos hechos al supuesto de hecho de la norma, que es el que consagra nuestro derecho. Si no, no tenemos derecho. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Adelante. Bueno, sigo. Entonces decía que hablamos sobre, no sé si se podría llamar como dos tipos de prueba, o dividíamos la prueba en prueba sumaria y prueba plena. Que decía usted que esto hace referencia a la contradicción de la prueba. Cuando hablamos de la prueba sumaria, es aquella en la que se da aquella que ha surtido contradicción. ¿La cual? Y cuando hablamos de... ¿Cómo? ¿Cuál dijiste primero? La prueba sumaria, aquella que no ha surtido contradicción. Ah, porque lo dijiste contrario, no lo cambiaste. Ya, me corrijo, aquella que no ha surtido contradicción. Y la prueba plena es aquella que ya, o sea, aquella prueba que ha sido aportada al proceso y que ha surtido contradicción. O que se ha practicado, ¿no? Ajá, exactamente. Nos decía que la contradicción, que se sabe que se ha dado contradicción cuando las partes han tenido la oportunidad. Bien, seguíamos. Pero espera, ¿qué quiere decir eso? O sea, contradicción, oportunidad, ¿qué quiere decir eso? Explícalo. Vale, yo lo entiendo como que las partes han tenido como el espacio de desvirtuar o afirmar las pruebas que se están llevando a cabo. No sé si estoy en lo correcto. Esa oportunidad supone que la persona debe concurrir a hacer su contradicción. Exactamente. No, exactamente. Justamente por eso. Es que ahí era donde quería que hicieras la diferencia. No necesariamente supone la concurrencia de la parte. Si la parte concurre y ejerce la contradicción, listo. Ya entendí la pregunta. O sea, no necesariamente la parte tiene que intervenir, pero tiene que tener la oportunidad de intervenir. Eso. Porque ya está a voluntad de la parte si quiere o no, pues responder a las pruebas que se están llevando o a lo que se pretende o lo que, pues, por ejemplo, el demandante, por ejemplo, si demanda porque le debe una plata, si la persona decide decir no, yo no le debo esa plata, bueno, esto ya está a voluntad de la persona, pero que se le dé la oportunidad de responder. Vale, sigo. No, pero aquí surge otra, porque es que necesitamos, es que esta pregunta no solo es para evaluarte, sino para hacer una retroalimentación de la clase anterior para que todo el grupo la vayamos ahí teniendo pendiente. Cuando hablamos de la oportunidad, ¿cómo podemos guardar esa oportunidad en la práctica de una prueba, por ejemplo? ¿Cómo decimos que guardamos la oportunidad?
¿cómo sabrías tú o cómo alegarías tú, oiga, es que a mí no se me guardó la oportunidad? O en un evento dado tú dices, sí, a mí se me guardó la oportunidad, ¿por qué tú diriges eso? Y lo explicamos porque es que la prueba tiene como un camino que tiene que recorrer, que es el procedimiento, ¿ves? Para recaudar una prueba. Entonces toda prueba tiene marcado en la ley un procedimiento para recaudarla. Y entonces si se guarda ese procedimiento, si se aportó en su momento, se pidió en su momento, se decretó en su momento, se notificó en su momento y se practicó en su momento, te estarían guardando las oportunidades. ¿Listo? Listo, profe. Adelante. Vale, sigo. Más adelante hablamos sobre las oportunidades probatorias. Decíamos que esta tiene relación con la contradicción y con el principio de igualdad. Lo que esto nos plantea es que todas las personas que han sido o que son llamadas a un proceso deben tener las mismas oportunidades, ya sea de aportar o de pedir pruebas. Luego eso lo estudiamos como qué, Laura. Como oportunidades probatorias. Sí, pero ¿te acuerdas que cuando hicimos eso dijimos, esto lo vimos nosotros por allá en los fundamentos constitucionales, ¿te acuerdas? Ah, sí, cuando hablábamos de contradicción y cuando hablábamos de debido proceso, de principio de contradicción, creo que era, sí, en los fundamentos constitucionales. Bueno, seguimos hablando de las etapas de la prueba y decíamos que se dividen en 3 etapas. Vamos a dejarlo allí, Laura. Entonces, bueno, mira, te voy a dar a cambiar ese 0 por un 3. ¿Te sirve? Sí, claro. Listo. Gracias. Pues. Ok. A ver, otro voluntario. Otro voluntario. No hay, entonces empiezo a llamar. Laura, hazme un favor, regálame un número del 1 al 54. El 5, profe. El 5, si ya salió, llamamos al que sigue, pero no ha salido. Es Antonio Arias. Antonio, ¿estás ahí? Sí, profe. Fija tu cámara, por favor. Sí. Antonio, no debes tener esto en tu computadora o en tu pantalla. Listo, ok. Ah, pero tienes un computador y en la pantalla que estás viendo. No, profe, está apagado. Ajá. El computador está apagado. Bueno, profe, después de lo que dijo la compañera, hablamos de la oportunidad de las pruebas, que serían 3 Etapas. etapas. Serían decreto y práctica de prueba, sería la primera. No, no. Esa es la segunda. Petición, Antes que pedir, tienes la que tienes tú en tu poder, ¿tienes qué? Antes que pedir, tú tienes unas pruebas en tu poder. Sí, señor. ¿Qué haces con esas pruebas? Las aportas. Aportación y petición. Aportación y petición. Pero ya me acordé de la teoría. Bueno, en aportación, quien aporta las pruebas son las partes. Márcame primero las 3 etapas. ¿Cuáles son? Aportación y petición. Segunda, decreto y práctica de prueba. Y la tercera, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. La que hace el juez, ¿cuál es? De un momento. Para tomar la decisión. Valoración de la prueba. Valoración.
Bien, háblame de la primera. Bueno, en la primera, en la aportación, quien lo hace son las partes, que eso pueden ser pruebas documentales o pruebas extraprocesales. Pruebas extraprocesales, sí, que ya se hayan practicado. Y ya se habían practicado. Exactamente. También tenemos que decir que ya en la segunda parte, que es el decreto y práctica, No, pero espérate un momentico, ¿y por qué te vas enseguida para allá? Si apenas estás en la aportación. ¿Y la petición qué? la petición sí también la puede hacer el juez. También la puede hacer el juez, pero ¿quién la hace entonces? La hace el juez. La hace el juez, solo el juez. Sí, profe. No, principalmente las partes, Antonio. Principalmente las partes. Es más, la actividad del juez como supletoria, porque primero, acuérdate, el inciso ese que acaba de referir Lauren, 167, incumbe a las partes probar. ¿Ve? Primero incumbe a las partes. Entonces no es el juez el que tiene que probar. Lo que pasa es que el juez tiene iniciativa probatoria y que eventualmente puede practicar una prueba de oficio, salvo que sea obligatoria, porque hay algunas que son obligatorias, como las inspecciones judiciales en ciertos procesos, pero eso no siempre. Es la parte la que tiene en primer lugar la carga. ¿Listo? Ajá. Entonces, ¿cuáles puede pedir, Antonio? Puede pedir declaración de testigo, petición de prueba documental. Puede pedir prueba documental. Espérate. ¿Ah? No, prueba documental no. Si hay un evento en que puede pedir prueba documental, lo que sucede es que la prueba documental, dice la norma, todo prueba documental que tú tengas tienes que aportarla. Y si tienes que recaudar prueba documental, tú tienes que recaudarla antes de iniciar el proceso. Pero hay un evento donde tú podrías pedir que el juez oficie para esa prueba documental, para pedir esa prueba documental. ¿Cuándo es? Por ejemplo, tú tienes que pedir una certificación a la gobernación y la gobernación no te les pide. ¿Qué haces tú? Hago un derecho de petición para que se me dé el derecho. Eso, ajá. Y entonces, si no te la piden, ¿cómo se la pides al juez? Si no te piden la certificación, ¿qué le tienes que probar al juez? Porque de buenas a primeras tú no le puedes decir, oiga, no, es que yo se la pedí a la gobernación y no me la envió, entonces pídala usted. ¿Qué tienes que probarle? Que no se me dio el derecho. Que presentaste, que hiciste la petición, que presentaste el derecho de petición. Cuando pidas la prueba al juez, tienes que aportarle eso, porque si no dice la norma, no, usted tiene que recogerla aún con derecho de petición. ¿Listo? Bien, vamos entonces sí, prueba documental en ese evento. Me dijiste declaración de terceros, ¿cuál otra? Prueba testimonial. Esa es la misma declaración de tercero, Antonio. La pericial. La prueba pericial, ¿cuál es esa? Donde pedimos la opinión de conocedor de la ciencia, una ciencia especial que dé su dictamen, un dictamen específico sobre el tema. Sí, pero no es opinión, exactamente. De su valoración. Bueno, eso es un estudio que tienen que llevar a cabo. Ajá, continúa, ¿cuál? Entonces llevamos dictamen pericial, declaración de tercero, ¿cuál otro? El informe de persona jurídica, de persona privada o pública.
¿Cómo se le llama eso? Lo que lo conozco como informe, ¿no? Sí, informe técnico. Informe técnico. Informe técnico. ¿Cuál otra? Son los medios de prueba. Me faltarían como cuando son 5, ¿cierto? Sí, eso es. Son 5 los que se pueden pedir. Bueno, 6 porque tú no me nombraste lo de la prueba documental, que ya vimos que hay un evento, entonces te faltan 3. Interrogatorio de parte, ¿recuerda? ¿Cuál otra? Prueba testimonial. O ya la vi. Esa es la declaración de terceros. No sé, bro. Inspección judicial. ¿Listo? Sí, claro. Ajá, sí, esa, pues tenemos la declaración de terceros, dictamen pericial, lo dijiste, informe técnico, y lo otro documental, había dicho 4. Listo. Esas se pueden pedir para que se practiquen en el proceso. Eso corresponde, esa etapa corresponde a quién, Antonio. Sería decreto de prueba. Decreto de prueba. O Antonio, yo creo que tú no repasaste, o cuando vimos la clase no entendiste y después no repasaste. Sí, porque estás tirando ahí como que palos de ciego, ¿no? Antonio, préstale atención y grupo, muchachos, presten atención a esta clase porque, mire, no es paja lo que yo le digo sobre el manejo de la prueba. Ustedes tienen que prepararse mucho sobre el manejo de la prueba. Si quieren ser buenos abogados, aprendan procedimiento y prueba, que con eso se defiende, pero en su ejercicio profesional. Si ustedes no tienen esos dos manejos, están mal. Acuérdense que el aforismo dice tener el derecho y no poder probarlo equivale a no tenerlo. Entonces siempre me lo van a negar si yo no manejo la prueba. Entonces, miren, presten atención, presten atención. Antonio, te voy a dejar con un 2. Préstale atención porque 2 estoy siendo, ¿oíste? Para que tenga la oportunidad. Ok. Dame un número, Antonio, por favor, del 1 al 54. El 11. El 11 tenemos que es Josías Caballero. Josías Caballero. Ya saben que el que no está tiene 0, ¿no? Josías está. Josías. Antonio, dame otro número, por favor. 2-0. Bien, el que sigue es Luis Cardosa. Luis. Buenas. Hola. Hola, profesor. Eso, buenas noches, profesor. Oh, como que hola, ¿te estás despertando o qué? No. Listo, Luis. Voy a fijar tu cámara. Cuéntame si tienes texto en tu pantalla. ¿Cómo así si tengo texto en mi pantalla? Sí, tú lees de tu pantalla, ¿no? Uno lee de la pantalla, ¿cierto? Cuando lee la pantalla tiene texto en la pantalla, ¿cierto? Ajá.
Sí, Eso es lo que te estoy preguntando, que si tienes algún texto en tu pantalla. el WhatsApp, ¿Estás en el WhatsApp ahorita? sí. Ah, no, es que tienes que estar apenas en la clase. Ya el WhatsApp tienes que dejarlo para estar en la clase, entonces. Luis, Ah, bueno. ¿listo? Bueno. Mm, Y tienes que centrarte en la cámara, ¿viste? Déjala quieta, por favor, para yo poder controlar que estás mirando la cámara. ya voy. Ponla fija. Bueno, ¿comienzo a hablar o usted me va a preguntar en sí? Bueno, Luis, estamos ¿Cómo participo hablando, yo de mi parte? ya te voy a decir, estamos hablando de la etapa de la prueba. ¿Listo? Háblame de las etapas de la prueba. ¿Cuáles son? Bueno, las etapas de la prueba tienen, creo que son 3 etapas, creo. Crees, ajá. Que son primero la demanda de reconvención, que es más bien cuando el demandado demanda al demandante. En estos casos, como usted lo había dicho antes, es como una contrademanda, por así decirlo, pero de manera, ¿cómo se llama? Eh, no textual, por así decirlo, de la palabra correcta. Después sigue una aportación o petición, que es un segundo decreto, Ah, y espérate un momentico. Yo creí que ibas a seguir por ahí con la demanda de reconvención, porque eso de dónde lo sacaste, eso no lo hemos visto en probatorio, eso lo vimos en procedimiento, pero no en probatorio. Y yo creo que todavía no hemos llegado allá a la demanda de reconvención. O sea, no, ¿por qué sí lo metiste dimos. ahí demanda de reconvención? Sí, En las o sea, etapas de usted lo dio la clase pasada, pero yo dije algo de lo que usted dijo, no, pero porque yo lo bien, escribí. pero de las etapas de la prueba no está la demanda de reconvención. Eso no tiene cabida ahí en las etapas de la prueba. Después si empezaste con la primera, y fíjate, después seguiste con la primera. Pero la demanda de reconvención no aparece por ahí por ninguna parte. Ahí tuviste un cruce de cable, yo no sé qué pasó ahí. Pero realmente ¿Cómo? no va. Que la demanda de reconvención, Luis, no va ahí en las etapas de la prueba. Eso es de otro tema, que ni siquiera lo hemos tratado aquí en probatorio, creo. Debimos tratarlo por allá en procedimiento. Ah, bueno, pues entonces sigo. Aportación y petición. Es como un Esa es la segundo primera. decreto donde se hace la práctica, básicamente. En estos casos, la aportación o petición la dan las partes y también la puede dar la aportación y la petición incluso la pueden dar terceras personas como forma de administrar una prueba, por así decirlo. Y luego la tercera ¿Cómo se viene siendo administra la una prueba? valoración. Espérate, ¿cómo se administra una prueba? O Porque sea, dice como forma de administrar una prueba. proyectarla, no sé, de enviársela al web correspondiente para que sepa si esa prueba, ese hecho que se está tomando ahí se va a tener en cuenta. Eso lo puede hacer un tercero. No, corresponde a web, que es el que valora la prueba. Pero si Solamente estamos en la que primera. el tercero también puede aportar de manera, por así decirlo, no sé, sustancial. ¿Cuándo, Luis? Porque yo creo que no hemos tratado eso de que el tercero pueda aportar pruebas. ¿Cómo? Si el tercero es un tercero que no es parte, ¿cómo es que aporta la prueba? Cuéntame. Bueno, está bien, no sé. Después de eso sigue que la tercera, que es la valoración. ¿Y la La segunda? valoración me imagino que es de la prueba. Y eso sí pero, hace el juez. pero te pasaste de la primera a la tercera. ¿Y la segunda cuál es? Decreto y práctica de la prueba. Sí, Decreto y estoy bien. Sí, la segunda sí es decreto y práctica. Pero ahora vamos a desgranar cada una de esas. En la primera, vamos a quedarnos en la primera. ¿Cómo? Vamos a desgranar cada una de las etapas. Vamos a hablar de cada una de las etapas. ¿Listo? En la primera, de aportación y petición. ¿Qué pruebas se aportan, Luis? En la votación y petición. ¿Qué pruebas? Sí, en aportación y petición. Estamos en la primera etapa. ¿Qué pruebas se aportan? Dictamen. ¿Cuáles son las pruebas que se aportan? Dictamen y
inspección judicial. Esas se aportan. ¿Sí? ¿Cómo podrías tú aportar Las pruebas una inspección documentales judicial? también, que son, las pruebas documentales también son, no sé, por ejemplo, un ejemplo acá inventado, si una persona está demandando a otra por un pago de algo, una prueba documental hace que el hecho tenga un efecto jurídico en el cual no le recaiga, por decirlo así, de que no haya sido un pago si ya tiene esta prueba documental, ¿no? No entiendo nada. Oye, Luis, vamos, no entendí nada y lo que me En la dijiste. aportación viene siendo las pruebas documentales, ¿no? Ajá. La aportación Ajá. viene, pero tú me dijiste que se podía aportar la inspección. ¿Cómo es eso? No, eso no. 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 Sin embargo, podría haber un evento cuando se aporta como prueba extraprocesal porque ya se practicó la inspección judicial, ¿te acuerdas? O sea, tú puedes, antes de presentar el proceso, pedir la práctica de una inspección judicial al juez. El juez la practica, te devuelve toda esa actuación. Cuando tú presentas la demanda, presentas esa prueba ya recogida en documentos, pero es una inspección judicial que ya aporta, que ya está recogida en Eso ya documentos. entonces viene siendo una prueba extraprocesal. Esa es una prueba Entonces extraprocesal ya que se cuando están aporta. practicadas, ¿no? Cuando están practicadas las pruebas. Esa es. Ya están practicadas y entonces tú la vas a aportar. La puedes aportar porque ya fueron practicadas. ¿Listo? Ajá. Entonces, otra vez para retomar, porque es que yo creo que nos embolatamos ahí. ¿Cuáles son las pruebas que vas a aportar? Las pruebas documentales. Las pruebas documentales. Ajá. ¿Y? Las pruebas documentales existen también cuando existe la inspección judicial, como usted había dicho, las pruebas extraprocesales documentales. Y las pruebas extraprocesales cuando se han documentado, cuando ya se han practicado. Ajá, Bien. exactamente. Bien. ¿Qué sigue? Después de la aportación y valoración, viene viendo lo que vienen los decretos y la práctica, ¿no? Oye, ¿por qué metes valoración Estas a pruebas, eso? Espérate. No espérate un momentico. Es que tú dices aportación y valoración. ¿Por qué metes valoración ahí si estamos en la primera etapa? Aportación y petición. Ajá. Ahora sí, petición. Ajá. ¿Cuáles se piden? ¿Cuáles se piden? El juez que la pide, y ya lo había dicho antes, que son las pruebas documentales y las pruebas documentales, pero eso ya después que se hace la práctica. El juez pide también lo que viene siendo con el dictamen y, como usted había dicho anteriormente, que son la inspección judicial. Eso lo pide el juez. Y después se practica. Otra prueba es llamar a un testigo o un tercero, viene siendo como una prueba, porque la persona que está durante el lapso de tiempo que pasó tal cosa, tal Espera un momento. Es que, sí, ¿me estás escuchando? ¿Cómo? Sí, mira. Es que tenemos que dejar eso claro, como que ya hablamos Antonio ahorita pero necesito que quede para todos claro. Parece que tienes problemas ahí con el audio, ¿verdad? Creo que te tienes que... por donde yo vivo no viene tanto el internet. Y también la cámara, si ve ese rayito de luz, es porque está dañada. Sí. Hay dificultad ahí. Y a veces no te escucho bien. Luis. Ajá. Y tienes bulla allá. Estamos hablando de la petición y tú me dices que solo el juez pide. ¿Es así? Sí, el juez pide. Solo el juez. Que pide
Es el juez el que pide, eso fue lo que dijiste. Que las pruebas. Sí, Ajá. sí, No, sí, el juez. son las partes en primer lugar. Las partes en primer lugar son los que tienen que pedir la prueba porque incumbe a las partes probar. ¿Entiendes? No es el juez en primer lugar, no. El juez, su actividad es supletoria después que las partes ya han pedido. ¿Listo? O sea que solo en algunos casos donde la ley dice, mire, señor juez, esta prueba es obligatoria, si las partes no la piden, entonces la pide el juez. Pero en primer lugar, la carga de la prueba es para las partes. Acuérdate lo que leíamos en el 167, dice, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho. Incumbe a las partes, en primer lugar, no es al juez. Entonces, la prueba, y esto es importante que todo el grupo la tengamos clara, porque yo voy a aportar. ¿Te fuiste? Estaba prendiendo fuego porque no veía. Listo. Bueno, mira. Entonces, y ahora se ve, pero con a trasluz. Bueno, sí, lo que pasa es que la luz queda allá y pues hace Es la que no cámara, sepa. profesor, que está partida. Ya. Y por eso se ve así. Pero no te pones de frente a la luz para que sea, entonces la luz la tiene allá atrás, y ya lo alcanzo a ver. Eso mejora. Bien, lo que debemos dejar claro es, en la etapa de la prueba, que es importante, que yo como parte tengo que aportar y pedir las que no puedo aportar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas pruebas que tú puedes pedir para que se practique? ¿Cuáles son? Bueno, yo sé que el juez pide dictamen, expresión judicial, después viene No, pero el juez no puede, siendo llamar a un el testigo. juez no puede, espérate un que digo, momentico. la parte. Es que estoy confundido. Pero Sí, es que está confundido. Es que en primer lugar la estamos parte, diciendo, oiga, eso, las partes, en primer lugar las partes, bueno, nada. excepcionalmente el Después juez. de dar mi impresión judicial, llamar a un testigo, el interrogatorio de las partes y un informe por entidad pública o privada. Los informes técnicos. Bien. Bueno, pasemos entonces a la segunda etapa. Ajá. La segunda etapa. Sí. Que ya viene siendo ya la de la práctica. Decreto y práctica. Decreto y práctica. Ajá, ¿en qué consiste? Bueno, el mismo nombre lo dice. El juez, en este caso, creo que sí. El juez que decreta esto. Que se va a hacer determinada práctica para que se pueda hacer la prueba, ¿no? Determinada práctica para que se pueda hacer la prueba. Ojo que tenemos que manejar ¿cómo te diría? Un discurso apropiado, ¿viste? Convincente. Porque si tú vas En así... el proceso el juez practica. En el Ajá. proceso el juez hace la práctica. Ajá. Las partes también pueden pueden practicar en la prueba. ¿Cómo en qué casos? Dictamen y petición. Sí, dictamen y impresión judicial. Dictamen e impresión judicial. Y Las partes declaración de pueden hacer... tercero, porque creo que en la declaración de tercero, bueno, las partes son las que conocen a esos terceros, así decirlo. Sí, las partes pueden recibir la declaración de los terceros, pero pueden practicar impresión judicial. No, ellos no, pero los jueces sí pueden, ¿cómo se llama? Ajá, decretar para que se hagan esas prácticas. Si dice que son impresión judicial, solo los jueces, ¿verdad? Pero las partes sí pueden practicar una inspección. Nosotros dijimos, lo que pasa es que dijimos, ya no será judicial porque no es el juez el que lo está practicando. Por pero eso sí yo puede dije ir. inspección judicial es juez, inspección ya viene siendo ya. Ajá, listo. ¿Qué más? ¿Por la tercera o por la misma? ¿Tienes algo que decir de la segunda? Las partes pueden decretar pruebas. Las partes pueden decretar pruebas.
Las partes pueden decretar Es pruebas. la pregunta que te No, hago, sí. No, listo. no. No puede. Bien, pasemos a la tercera. La tercera es la valoración. Bueno, en este caso el juez es el que hace la valoración de las pruebas que se dieron en tal caso, en el proceso. Porque obviamente no lo pueden hacer las partes porque de ellos no depende si está bien o si esas pruebas son necesarias para el hecho, porque obviamente ellos van a tener su prueba para ellos mismos, por así decirlo, para ganar su parte. Pero el juez sí es el que valora eso de una manera más técnica. ¿Más qué? Se congeló tu imagen. Es el que decide la controversia. Se, No, es yo el que estoy aquí, decide. bro. Claro. Sí, No, el que se que había decide la congelado, se controversia. había congelado. Bien. Luis, y entonces la parte no valora. No, 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 las partes no hacen esa valoración, porque, o sea, de pronto sí la harán allá, pero eso no tiene ningún, ¿cómo se llama? Eh, efecto Incidencia, jurídico. efecto. Algo así. Pero nosotros dijimos que Porque sí. el juez que decide la controversia, eso no importa si ellos valoran la prueba como más importante o no. Eso que tú estás diciendo es cierto. El juez es el que toma la decisión y la valoración última la hace el juez, pero las partes sí hacen una valoración y hay una etapa procesal para eso. Eso ya es en los alegatos de conclusión. Claro, pero te cuento una cosa, ¿Cómo? no hay que despreciar esa valoración que pueden hacer las partes, porque pueden ser también definitivas, o sea, pueden convencer al juez de que la decisión es así como las partes están diciéndolo. Después que tú presentes unos buenos alegatos, con base en las pruebas que tú o que se recaudaron en el proceso, ya tú estás haciendo ahí una valoración de esas pruebas y puedes convencer al juez sobre tu pretensión o la posición que tú estás asumiendo dentro del proceso. Entonces sí es importante. ¿Listo? Ajá. Bien, te voy a dar un 3-4. Bueno, Eh, ya vamos a empezar porque, no, ya vamos a empezar. Vamos a reiniciar, a retomar la clase. Hoy debíamos hacer, jóvenes, 52, falta mucha gente aquí, 51, porque pues me incluyo en ese conteo. Hoy debíamos hacer también un quiz que teníamos programado, yo lo había dicho, pero estamos frente a la misma situación que tratamos ayer, y es que algunos pues no aparecen todavía, y por esa razón lo estamos aplazando para la otra semana para que no lo olviden, para que se vengan preparados, para que imagino que ya hoy pidieron la habilitación en plataforma. Si no lo hicieron, están atrasados porque debieron hacerlo hoy para que eso se hiciera dentro de esta semana. Bien, así que en la próxima semana tenemos los quizzes porque es que tenemos que ir tomando las notas porque se va agotando, se va pasando el tiempo y cuando veamos no tenemos nota acumulada y tenemos que soportar nuestra nota en una sola nota, que no es bueno para ustedes. Cuantas más notas tomen ustedes, mejor. Y veo que no le están prestando atención a lo de las preguntas, aun cuando yo pues les sugerí que lo tuvieran en cuenta porque es una oportunidad para tomar una buena nota, pero no lo están haciendo. No sé por qué se están descuidando en eso. Presten la atención, que es muy importante. Bien, después de este tema vamos a mirar, hoy vamos a ver el tema de los principios procesales. ¿Sí? Vamos a ver los principios. Los principios son muy importantes y han tomado fuerza a partir de la Constitución del 91. ¿Qué son los principios? Mire, se les llama o se les conoce como mandato de optimización. ¿Por qué mandatos de optimización?
porque son figuras que están contempladas en la norma que son de amplio espectro. O sea, nosotros podemos distinguir dos clases de normas: la norma regla y la norma principio. Norma regla y norma principio. ¿Cuándo estamos frente a una norma regla? Cuando el caso que nosotros estamos tratando, vamos a decidir, lo presentamos ante el juez, tiene una norma aplicable, exactamente aplicable para ese caso. Lo que les decía ahorita, su derecho debe estar contemplado en una norma. Profe, disculpe, qué pena, se me recortó. ¿Puede repetir lo de la norma regla? Sí, listo, no hay problema. Estamos hablando de dos clases de normas: norma regla y los principios. La norma regla es cuando la norma regula los casos en particular o regula los casos, o sea que su caso puede ser subsumido, porque la norma no regula casos en particulares, eso lo vamos a, sino que el caso particular suyo lo subsume en una norma general, pero está allí. Por ejemplo, estamos hablando de la responsabilidad civil contractual. Listo, el artículo 1602 del Código Civil habla de los contratos, ahí está contemplado. Estamos hablando de la responsabilidad civil extracontractual. Bien, listo, el artículo 2341 habla de la responsabilidad civil extracontractual. O sea, ahí está contemplado. Es decir, esas son normas reglas. ¿Cuándo? Cuando la norma regula los casos. ¿Listo? Tenemos una norma aplicable a ese caso. Ahora, después vamos pero resulta que hay zonas de penumbra. A veces nos encontramos con casos que no están expresamente contemplados en una norma. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Acaso el juez tiene que dejar de decidir porque no hay una norma expresa para ese caso? No, porque acuérdense que se habla de que el sistema jurídico es completo. ¿Por qué es completo? Porque si no hay norma aplicable, entonces el juez tiene que acudir a la analogía, tiene que acudir a la jurisprudencia, tiene que acudir a la doctrina, tiene que acudir a los principios generales del derecho, inclusive a la equidad, que son criterios auxiliares para hacer que completo el sistema jurídico. Porque al juez le está prohibido dictar una sentencia inhibitoria, que es cuando dice: me inhibo para decidir, no puedo decidir porque no tengo una norma aplicable al caso. Uy, eso es grave. Un juez que haga eso comete prevaricato, porque la norma le dice que el juez no puede dejar de decidir sobre pretexto de no tener norma aplicable. ¿Por qué? Porque si no tiene norma regla aplicable, entonces acuda a los principios. Miren la importancia de los principios. Y eso ha ganado fuerza en la Constitución del 91. ¿Alguien tiene una Constitución del 91? ¿Una Constitución? ¿Que me pueda ayudar? Yo, profe. Paula, por favor, artículo 230. Ya lo tengo aquí. Por favor, ayuda. Fuentes de la actividad judicial. Los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Listo. Entonces, fíjense, en principio, si el juez tiene una norma aplicable al caso concreto, no tiene que buscar en otra parte, sino que aplique la norma. Pero resulta que hay casos, los denominados casos difíciles. Hay zonas de penumbra, zonas donde se encuentra con un caso que no tiene una norma regla aplicable a ese caso. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el juez? ¿Deja de decidir? No, le está prohibido al juez dejar de decidir, porque en ese caso, mire que tienen los criterios auxiliares, como lo dice el artículo 230, para hacer. Dentro de eso encontramos los principios generales del derecho, y como estamos en probatorio, vamos a estudiar unos principios probatorios. ¿Qué son principios? ¿Qué son los principios? Son mandatos de optimización que nos encontramos en las normas, pero que no encuadran un caso en particular,
que no se encuadra en un caso particular, sino que el juez los adapta a ese caso. ¿Sí? Los adapta a ese caso. Por eso dice mandato de optimización. Son como líneas gruesas, como normas más generales que las normas reglas. Entonces, por eso es que el juez no puede dejar de decidir sobre texto de no tener, porque tiene que hacer uso de esos criterios auxiliares. Bien, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Luego, entonces, estos principios que vamos a estudiar no se aplican a un caso en particular, se pueden aplicar a muchos casos de diferentes formas. ¿Por qué? Porque el juez los va a usar siempre que encuentre factible, procedente, aplicarlo a un caso concreto. Especialmente si no tiene norma, regla aplicable. Bien, vamos a estudiar a ver cuáles son esos principios. Primero vamos a estudiar el principio de necesidad de la prueba. Ese principio lo encontramos. Dígame. Usted dijo que habían dos clases de norma, norma regla Y norma ¿y cuál era principio. la otra? Los principios. Ah, ya. Gracias. Ok. Bien. Encontramos entonces necesidad de la prueba. ¿Dónde vimos nosotros la necesidad de la prueba? En el artículo 164. Paula, ¿tienes el código ahí? ¿Me colaboras, por favor? Sí, profe. Gracias. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. No, 164. 164 ya. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Eso. Entonces, fíjense, la primera parte. Decíamos cuando estudiamos esta norma, que era cuando veíamos la importancia de la prueba, ¿se acuerdan? Y decíamos, oiga, la prueba es importante porque las partes necesitan la prueba para la comprobación, verificación de los hechos que llevan en la demanda o en la contestación o en las extensiones. Y el juez la necesita para tomar decisión. Pero decíamos, en última, si usted no logró probar, el juez, de todas formas, el juez va a dictar una sentencia. Pero, teniendo pruebas, debe tomar la decisión con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. No con otro conocimiento. No le sirve conocimiento privado que tenga sobre los hechos. ¿Qué quiere yo decir? Que aun cuando el juez sepa, conozca cómo fueron los hechos en realidad y en el proceso se le prueba de forma diferente, en sentido contrario, entonces él tiene que atenerse a la prueba que se encuentra en el proceso. ¿Sí? O sea que no le sirve el conocimiento privado que tenga sobre los hechos. Él tiene que ignorarlo, tiene que desecharlo, porque de ser así, si él falla en contra de lo probado, porque falla con el conocimiento privado, entonces estaría cometiendo un prevaricato y es más, estaría en contra del artículo 230 que acabamos de leer, porque ese artículo 230 dice, los jueces están sometidos al imperio de la ley, al imperio de la ley. Y la ley le está diciendo, artículo 164, usted tiene que dictar la sentencia con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Entonces, ahora, ¿toda prueba que tenga el proceso puede valorarla? No, porque por eso dice el inciso que sigue, que acaba de leer Paula, que la prueba recaudada con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Es decir, cuando dice regular y oportuna, es que regular es que se haya observado el debido proceso, porque si no serían pruebas ilegales o pruebas ilícitas, que ya lo tratamos. Oportuna es que sea en el momento en que la ley dice que se pueden aportar, que se pueden pedir, que se pueden decretar y que se pueden practicar.
Tiene que ser en ese momento. Por eso qué quiere decir, que después que se cerró el debate probatorio, usted tiene la prueba y la quiere aportar porque ve que ahora esa prueba le va a servir, ya no podría hacerlo, porque no se dio una prueba oportunamente llegada al proceso. Por eso es que se marcan unas etapas, para que usted sepa en qué momento debe aportar, debe pedir, debe decretarse, debe practicarse, debe valorar. Es por eso que se marcan unas etapas. ¿Sí? Eso tiene que ver con el principio de preclusión de eventualidad que vamos a ver más adelante sobre este tema. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, ese es el principio de necesidad de la prueba. Pasamos a ver el principio de unidad de la prueba. Unidad de la prueba. ¿Qué quiere ello decir? Que hay múltiples medios probatorios. Múltiples medios probatorios. Ahí en el artículo 165 encontramos 9 medios probatorios. ¿Me colabora, Pablo, por favor? Los medios probatorios son 9 y después dice, y cualesquiera otros medios que el juez considere. Por favor. Profe, me repite el artículo, profe. 165. Medios de prueba. Sí. Son medios de prueba la declaración de partes, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que son útiles para la formación del convencimiento del juez. Eso. El juez Hasta ahí. Entonces, fíjense una cosa, estamos viendo nosotros 9 medios probatorios y además dice cualesquiera otro que el juez considere para el convencimiento. ¿Qué quiere yo decir? Que en el proceso se pueden aportar diferentes pruebas. Hay otro principio que vamos a ver más adelante que guarda relación con esto, que es el de libertad probatoria. Salvo en aquellos casos de la conducencia y pertinencia, que también vamos a ver más adelante, usted un hecho lo puede probar de diferentes formas. Pero lo que dice el principio de unidad de la prueba, que es lo que estamos mirando, es que no importa cuántas pruebas se aporten. Pueden ser diferentes los medios que se aporten. Pueden ser múltiples los medios que se aporten y diversos. Pero al final, esos medios esos diferentes pruebas conforman una unidad. Van a conformar una unidad. Y así debe ser valorada por el juez. O sea, primero el juez, ahora vamos a mirar a eso porque toca con la valoración que hemos estado hablando en la última etapa. Primero el juez le va a asignar un valor a cada prueba. Pero él no va a tomar la decisión con pruebas individuales. Porque él no puede decir, bueno, como esta prueba ya me convence sobre la existencia de este hecho, ya yo no voy a tener en cuenta las demás. No, eso no lo puede hacer. Porque allí estaría yendo en principio del principio de unidad de la prueba. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero asigna un valor a cada prueba y después la valora en conjunto. Ese es el principio de unidad de la prueba. Sin importar cuántas pruebas sean, cuántos medios sean, se tiene que valorar en conjunto. Paula, ¿me colaboras por favor con el artículo 176? Apreciación de las pruebas. Sí, cuando el código habla de apreciación, estamos hablando, es lo mismo que valoración. Sin embargo, hay algunos doctrinantes que hacen diferencia entre valoración y apreciación. Apreciación apenas es una de las etapas. Hay aprehensión, apreciación, pero acá lo tenemos como sinónimo para efecto del estudio que estamos haciendo. Ya cuando ustedes empiecen a leer doctrina probatoria, pues entonces le pueden dar los diferentes sentidos. Apreciación. Adelante, Paula. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin prejuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. Los jueces expondrán siempre razonadamente el mérito que se le asigne a cada prueba. Ahí está. Fíjense una cosa, eso lo está diciendo la norma. Primero el juez le da razonadamente el valor a cada prueba, pero al final termina valorándola en conjunto. Ese se llama principio de unidad de la prueba. Principio de unidad de la prueba. Si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla, ¿no? Pasemos entonces al principio de Profesor, disculpe. comunidad. Sí, señor. Sí, lo que pasa es que no me quedó tan claro esa unidad de la prueba. ¿Será que me hace el favor de volver a repetir? No hay problema, con mucho gusto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando hablamos de unidad, hablamos de uno, ¿sí o no? De uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Y estamos diciendo, mire, no importan, ya vimos que son varios los medios probatorios. Que en el artículo 165 decimos hay 9 medios probatorios, pero además dice la norma en cualesquiera otros medios que el juez considere pertinente para su convicción. Bien, tú puedes aportar diferentes medios, aportaste una prueba documental, pediste una inspección judicial, hiciste un interrogatorio de parte, ¿sí? Y esas unidades, esas pruebas, el juez le va a dar un valor primero individual a cada prueba, pero no puede tomar una decisión con una prueba individual. Él no puede decir, oiga, como ya esta me llevó el convencimiento, ya yo no voy a tener en cuenta las demás, porque iría en contra del principio de unidad de la prueba. ¿Por qué? Porque el principio de unidad de la prueba, y lo leíamos en el artículo 177, dice, el juez tiene que valorar las pruebas en conjunto, es decir, todas, agruparlas. Después que le da un valor individual, entonces dice, oiga, venga, pero esta prueba con esta coinciden, pero con esta se contradicen, pero con esta apunta al mismo sentido. O sea, ahí está entonces ya valorando de forma conjunta la prueba. Es la valoración conjunta de la prueba que se hace por el principio de unidad de la prueba. ¿Listo? Eso es lo que es. Después que le asigna un valor a cada prueba, entonces después la valora en conjunto. Porque si no, imagínate tú cómo sería. Bueno, esta prueba dice que sí. ¿Listo? Entonces ya yo, como esta prueba dice que sí, ya yo tomo la decisión con esta prueba. Resulta que tenía otras pruebas que decían que no. Entonces no estaría considerando aquellas pruebas. Entonces por eso tiene que valorarlas en conjunto. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Muy bien. Ahora, principio de comunidad de la prueba. Principio de comunidad o de adquisición de la prueba. Se llama también principio de comunidad o de adquisición de la prueba. Esta prueba, este principio, ¿qué nos dice? Que no importa a quién pertenezca la prueba, quién la haya aportado, quién la haya introducido al proceso. No importa quién la haya pedido para que se practique el proceso. Porque una vez que la prueba ya surte la contradicción, una vez que la prueba ya ha sido practicada, entonces ya no pertenece a quien la aportó al proceso. Ya no pertenece a quien la pidió para que se practicara, sino que ya pertenece al proceso. ¿Listo? Y entonces el juez va a valorarlas todas. Así sea esa prueba ahí en contra mía, yo no le puedo decir, oiga, señor juez, pero es que yo pedí esa prueba en contra mía, entonces usted no la puede valorar porque yo fui quien la pidió. No, señor, porque ya la prueba no es mía, ya la prueba es del proceso. Después que se practica la prueba, es del proceso. Antes que se practique la prueba, la parte puede desistirla. Yo pido que se practique, se oiga en interrogatorio a los testigos tal y tal y tal, y señalo cualquier cantidad de testigos, 2 o 3 testigos, por decir un número. Y entonces, antes que se practique, ya fueron declarados, pero no se ha practicado, yo le puedo decir, señor juez, yo desisto de esos testigos, antes que se practique. Pero una vez que se practique, ya yo no puedo desistir de esos
documento surta la contradicción, yo puedo desistirlo. Yo lo aporté y le digo, señor juez, desisto de tener como prueba el documento tal. Listo, eso no se va a valorar. Pero no sucede lo mismo si ya surgió la contradicción, es decir, si ya la otra parte tuvo la oportunidad de controvertirlo y lo contradijo, lo tachó, lo desconoció, tal, y listo, se surgió la contradicción. Ya esa prueba no le pertenece a la parte que la aportó, la pidió, sino al proceso. Listo, entonces le va, puede Gracias. Ok, Daniela. Entonces, queda claro, ¿verdad? Principio de comunidad. Comunidad es porque es común para todos, porque pertenece al proceso, porque no corresponde a la parte que la pidió una vez que se practica, sino al proceso. Y ya no se, ojo, algo importante, no se puede desistir la prueba practicada. ¿Sí? No se puede desistir. Bien. Pasemos al principio de contradicción. Este es un principio constitucional. Lo veíamos con los fundamentos constitucionales de la prueba, que leíamos el artículo 29 constitucional y decíamos que todas las partes tienen la oportunidad de aportar y de controvertir las pruebas que se pongan en su contra. Así lo leíamos en el artículo 29 constitucional. Entonces es sumamente importante porque es lo que le da paso a la prueba de una prueba sumaria a una prueba plena, como lo veíamos ahora. Entonces, y todas las partes por igual, esto tiene que ver ahora con el principio que vamos a ver a continuación, que es el de igualdad. Hay unos principios aquí que están correlacionados. Entonces, y tiene que ver con también con las oportunidades, que es el principio de preclusión que vamos a mirar ahorita. Y decíamos, oiga, se iría en contra del principio de contradicción si a una parte se le da la oportunidad de aportar y pedir y a la otra parte no se le da. Eso iría en contra del principio de contradicción. De conocerla, de discutirla, de contraprobar, porque a veces nosotros la actividad de nosotros probatoria es contraprobar, es decir, probar en contrario de lo que la otra parte está probando para desvirtuar sus hechos. Ahí es donde la prueba puede ser positiva o negativa, pero negativa en el sentido de que también va a probar, pero para desvirtuar lo que la otra persona está presentando en nuestra contra. Entonces, en ese caso, estamos contraprobando. ¿Listo? El principio de contradicción, dígame. Usted decía que estaba relacionado con el principio de igualdad que íbamos a ver más adelante y qué otro principio mencionó que no recuerdo. El de preclusión eventualidad. Preclusión. Gracias. Que es de oportunidad. Bien. Este principio nos dice a nosotros también guarda relación con el principio de publicidad. Y es que para que tú puedas controvertir la prueba, no puede haber pruebas secretas. Porque si hay pruebas secretas, tú no te enteras cuándo se va a practicar, y si no te enteras cuándo se va a practicar, entonces no puedes controvertirla. La prueba, para poder ser practicada, primero tiene que ser decretada. Y cuando se decreta la prueba, entonces tiene que ser notificada. ¿Para qué la notificación? Para darle publicidad, para que las partes puedan conocer que se va a practicar la prueba y puedan concurrir, tener la oportunidad de concurrir a practicar esa prueba. Deme un segundo, voy a buscar algo de agua porque tengo la garganta reseca.
retomamos. ¿Hay alguna pregunta? Cualquier inquietud, háganla, ustedes saben que. Bien. Profe, Dígame. Profe, le dejaron una pregunta en el chat. sí, se la voy a leer. Dice que si las partes pueden motivar un argumento también con principio. Sí, cuando presentan sus alegatos, sí es posible. Claro, yo puedo decir, oiga, esta prueba no se practicó en esta forma y por lo tanto eso va en contra del principio de contradicción o no se notificó la prueba, por lo tanto va en contra del principio de publicidad. Claro que sí, claro. Sí, los principios son de mucho peso hoy en día. Antes no se tenían en cuenta, pero hoy en día sí se tienen muy en cuenta para las decisiones judiciales. Principio de igualdad. Principio de igualdad. Este principio nos dice que todas las partes deben tener las mismas oportunidades. Entonces tiene que ver con la contradicción y tiene que ver con la preclusión. El principio de preclusión. Para que pueda haber igualdad, debe haber contradicción. Las partes deben tener las mismas oportunidades para presentar o pedir la práctica de prueba. Y así está marcada en la ley. O sea, cuando veíamos las etapas, las oportunidades, antes de ver las etapas, decíamos, oiga, para el demandante tiene la oportunidad con la demanda, con la reforma de la demanda, con el traslado de las excepciones, con el traslado de la demanda de reconvención si se presenta. Yo creo que ahí fue donde Luis habló de la demanda de reconvención cuando hablamos de la oportunidad. Si se presenta demanda de reconvención, pero nosotros no dijimos, no desarrollamos demanda de reconvención, sino que dijimos, la demanda de reconvención es cuando se presenta una demanda en contra de, y entonces ahí se nace una nueva oportunidad para que las partes presenten también pruebas. Bueno, deben tener en todo caso la misma oportunidad. Después viene el demandado. ¿El demandado cuándo? Cuando en el traslado de la demanda, cuando se notifica, cuando presentan las excepciones, cuando presenta demandas de reconvención. Están las etapas en las audiencias. Cuando se va a practicar una prueba, dice la ley, primero pregunta quien pidió el testimonio, por ejemplo, y después pregunta a la otra parte, o sea, siempre para guardar la igualdad. Dice la norma, si el juez le da un término a una parte, entonces tiene que dárselo también a la otra si la otra parte lo solicita, o sea, siempre guardando la igualdad. Y es más, es un principio no solo probatorio, sino también procesal. Y es que la norma dice que el juez tiene que velar por la igualdad de las partes, darle las mismas oportunidades a las partes. Por eso es que se habla de que el juez tiene que ser imparcial. Un juez debe ser imparcial. Y la imparcialidad es que tiene que dar las mismas oportunidades a las partes, no a una más que a otra. ¿Listo? En eso consiste. Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Sabe que existen dos tipos de pruebas, la sumaria y la plena, ¿verdad? La sumaria es aquella la cual no ha sufrido la contradicción. Entonces yo tenía una pregunta con respecto a la prueba plena. Cuando una prueba plena sufre contradicción, y es decir, por la otra parte, y es tumbada, ¿sigue siendo plena o prevalece la otra prueba de la parte que contradijo a la otra y pues tumbó a la otra, por decirlo así? Es que me llama la atención eso de que tú digas que una prueba es tumbada. ¿Cómo una prueba es tumbada? Es decir, es contravertida por la otra parte. Digamos, yo tengo una prueba y la otra parte, o sea, aportó una prueba que desvirtuó la prueba que yo había presentado. Entonces, esa prueba sigue siendo plena, la que yo presenté, y me la desvirtuaron,
o se toma como prueba plena la que dio la otra parte. No, las dos pruebas van a ser objeto de valoración por el juez. Lo que pasa es que si eso se llama infirmación de la prueba. Lo que pasa es que al momento de valorar, el juez va a encontrarte que esa prueba fue infirmada y por lo tanto le va a restar el valor probatorio que tú querías darle. Pero de que van a quedar allí en el proceso queda. Cuando veamos, por ejemplo, la indivisibilidad de la prueba, te voy a traer un ejemplo en el caso de la confesión. Entonces dice, la confesión es indivisible. ¿Por qué es confesión indivisible? Porque hacen parte de la confesión cuando yo digo, sí señor, yo estuve en ese lugar, pero resulta que yo no soy el culpable, no llevé a cabo los hechos porque yo antes de que sucedieran los hechos ya yo no estaba, por ejemplo. Entonces, primero yo confieso que sí estuve en el lugar, pero después doy unas explicaciones. Entonces la norma dice, de la confesión hace parte también las explicaciones. Entonces eso hace un cuerpo, ¿verdad? Una unidad. Listo. Pero entonces dice la norma, la confesión se puede infirmar. Porque dice, salvo que exista prueba en contrario. ¿De qué? De la confesión, de lo que yo confesé. Un ejemplo. Y te lo voy a ilustrar con un caso que sucedió realmente en Bogotá. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos no sé cuántos años, pero tal vez como 5 años, algo menos, algo más, hubo una noticia donde una pelada se contacta por las redes con dos muchachos. La pelada es de Bogotá y los dos muchachos resultaron ser de Medellín y fueron a visitarla a su apartamento en Bogotá. Entonces, y la pelada después aparece muerta. Entonces vienen y haciendo el seguimiento en cámara y la cosa tal, ven que hay dos personas y el estudio de la red ven que dos personas se contactaron con ella, se citaron, llegaron a su casa tal, y entonces cuando detienen a las personas que estuvieron en el apartamento, dicen, sí, nosotros sí estuvimos ahí, pero nosotros salimos al momento. Así que cuando sucedieron los hechos, nosotros no estábamos. Listo. Esa es una confesión y da una explicación. Y las explicaciones hacen parte de la confesión. O sea que si no hubiese habido prueba en contrario, tenían que aceptar esa confesión así como estaba. Pero dice la norma, salvo prueba en contrario. ¿Cuál fue la prueba en contrario? Que las cámaras registraron que las personas sí habían entrado, sí habían estado, y había sido mentira que habían salido a rato, sino que salieron una hora después. Es más, con las prendas de la muchacha, con bolsos que no habían llevado antes y todas las cosas, o sea, la robaron y todas las cosas y la mataron. Entonces, como habían pruebas documentales, en este caso las cámaras, que infirmaban, que desvirtuaban lo que ellos habían explicado, entonces ya esa confesión queda que sí estuvieron y las explicaciones quedan desvirtuadas, pero sí se van a valorar. Listo, si son objetos, que todas las dos quedan siendo prueba plena, ¿verdad? Porque ya están controvertidas. Pero la valoración ahora, lo que viene es la valoración, el valor que el juez le va a dar a cada prueba, que es diferente. Eso, porque una prueba sea desvirtuada, como tú dices, infirmada, no quiere decir que quede siendo prueba sumaria, quede siendo prueba plena porque ya fue controvertida. Una cosa es plena prueba, que es diferente. Una cosa es prueba plena y otra cosa es plena prueba. ¿Listo? Es que son dos alocuciones que son tienen un sentido diferente. Hay prueba sumaria y prueba plena. Prueba sumaria es la que no ha sido controvertida, prueba plena la que ha sido controvertida. Ahora, cuando hablamos de plena prueba, es que es una prueba con mucho valor. ¿Listo? Con un valor contundente, plena prueba. Bien. ¿Alguna inquietud? No, profe, ya. Bien, veamos el principio de forma. Más que un principio, es una norma rectora. Porque ahí en el código hablamos de principio y norma rectora. Entonces, formalidad y legitimidad de la prueba. Formalidad y legitimidad. No ilegitimidad, no. Y legitimidad. Porque ilegitimidad que no es legítimo. Y legitimidad, estamos hablando de la formalidad y la legitimidad.
Formalidad y legitimidad de la prueba. ¿Cómo es, profesor? Formalidad y legitimidad de la prueba. O sea, las pruebas tienen que ser formales y legítimas. Eso sí ya nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Porque yo les dije, oye, las pruebas son, después valora, y lo leíamos ahorita en el primer artículo que leyó Paula, y es que decíamos, las pruebas, el juez tomará la decisión con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Y cuando decíamos regular, es que la prueba se haya recaudado en forma legítima. Legítima. ¿Sí? Legítima. Cuando hablamos de regular, que haya cumplido todas las formalidades. Una cosa lleva a la otra. La formalidad lleva a la legitimidad. Si cumplió con las formalidades de la prueba, para hacer una prueba legítima. Sí, y les decía, ahorita creo que cuando Antonio estaba interviniendo, les decía bien, la prueba tiene un camino, tiene una formalidad que hay que cumplir con esas formalidades. Porque si nosotros desconocemos algunas de esas formalidades, entonces la prueba desemboca en una prueba ilegal o ilícita, dependiendo si la violación del debido proceso, porque eso constituye violación del debido proceso. Porque acuérdense que en el artículo 29 decíamos el debido proceso es cuando usted es juzgado conforme a las normas propias de cada juicio. Entonces, si se desconoce alguna de esas normas, entonces ya hay violación del debido proceso. Si se desconoce una regulación probatoria, entonces ya esa prueba pierde legitimidad. Pierde legitimidad. ¿Por qué? Porque se violó una formalidad. Ejemplo, para recibir un testimonio, la declaración de un tercero, que es lo mismo, entonces la norma dice, mire, primero tiene que pedirla, después el juez tiene que decretarla. Ese decreto tiene que notificarlo, después tiene que practicarlo en la fecha en que se dice. Cuando se va a practicar, hay que preguntarle por las generales de ley al testigo. Después que se le pregunta por las generales de ley al testigo, se le toma juramento. Después que se le toma juramento, empieza preguntando el juez. Después que pregunta el juez, pregunta la parte que pidió la prueba. Y después pregunta la contraparte. Fíjense que la ley marca que un camino para esa prueba. La ley marca un camino. Dice cómo cada uno de los pasos que usted debe cumplir. Si usted se voló uno de esos pasos, entonces ya pierde la formalidad de la prueba. ¿Listo? Ya, y pasa a ser que una prueba ya no va a ser legítima, pasa a ser una prueba ilegal porque justamente se desconoció una de las formalidades y por lo tanto se desconoce el debido proceso al momento de recaudar esa prueba. De eso es de lo que se trata. Por eso es que tienen que ser regular y Profe, oportunamente allegada al proceso. Adelante. ¿hay algún artículo sobre ese camino? Claro, en cada capítulo de la prueba, en cada capítulo de la prueba, cada capítulo de la prueba hay un capítulo para la declaración de parte, para la interrogatoria de parte, hay un capítulo para inspección judicial, para el dictamen pericial, y entonces ahí te marca cada una de las etapas cómo ¿Me se va a puede recordar. recordar el primero? El artículo. A ver, la prueba empieza, un momentico, 226 está dictamen pericial. 226, 227. La prueba en 183 están lo que son las pruebas anticipadas, que también te dice cómo. Desde antes del 164, Creo que el desde primer, 164 164 en adelante empieza lo que es lo que acabamos de leer ahorita, que el juez tiene que tomar la decisión con las pruebas regulares y oportunamente llegadas al proceso. Bueno, Entonces de gracias. ahí, pero lo que pasa es que ahí en la parte general no se marca ese camino se marca en cada uno de los medios probatorios, cuando se va a hablar de la declaración de parte, que la declaración de tercero, cuando se va a hablar de la inspección judicial, del dictamen pericial, ahí es donde marca el camino de cómo, qué es lo que debe cumplir para recaudar cada una de las pruebas. ¿Listo? Es allá. Bien.
Estamos hablando de la formalidad. Si ya saben que si una prueba pierde una formalidad, se convierte en prueba ilegítima, ilegal o ilícita, entonces ya ustedes qué tienen que hacer para que esa prueba no se valore. Pedirle al juez que la excluya de la valoración. Claro, probando el hecho que la hace ilegal o ilícita, probando ese hecho. Si está probado el hecho en el proceso, entonces lo que le van a pedir al juez es que la excluya de valoración. ¿Listo? Profe, Seguimos. qué pena, lo que pasa es que no entendí sobre lo de la formalidad y lo de la legitimidad de la prueba. Estoy enredada. No hay problema, lo volvemos a tratar. Mira, en primer lugar, las pruebas tienen un camino, un procedimiento para recaudar cada medio probatorio. Y te marcaba los pasos, por ejemplo, para el caso de la declaración de tercero, para los testimonios. ¿Cuál es ese paso? Los pasos te lo marca la ley. Primero tú tienes que pedirlo en su oportunidad, el juez tiene que decretarlo, al decretarlo tiene que notificar eso para darle la publicidad y que la otra parte tenga la oportunidad de contradicción. Ya lo veíamos en el principio de contradicción. Después entonces, en la fecha en que se fijó, tiene que recibirse y al recibirse tiene que pedir Lo que viene siendo el juramento. el debido proceso, ¿no? Jesús, cierren los micrófonos, por favor. Están ahí como robotizados, no les escucho, no sé si van a intervenir. Jesús, cierra tu micrófono. Valentina, por favor, cierra el micrófono que se daña la conexión. Solamente habló él, creo que iba a hacer una pregunta. Vamos a esperar a ver si hace la pregunta. Pero esperen a la aplicación y después. Profe, yo tengo El internet. micrófono cerrado, profesor. Ahorita se ve algo robotizado. Aquí está Valentina también con su micrófono abierto. Lo que pasa es que ustedes saben que eso distorsiona. Solo enciéndalo cuando vayan a hacer la pregunta, ¿no? Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de la formalidad, ¿verdad? Y la legitimidad de la prueba. Entonces estamos diciendo, mire, la ley marca unas formalidades, un paso, un procedimiento para el recaudo de cada una de las pruebas. Cuando nosotros desconocemos uno de esos pasos, entonces ya como desconocemos una formalidad esa, pasa a ser una prueba ilegítima, no pasa a ser, deja de ser una prueba legítima, porque se desconoce el debido proceso, porque no se está cumpliendo con las formalidades. Listo. Y marcábamos unos pasos, por ejemplo, se recibe un testimonio y resulta que no se le amonestó para que dijera la verdad, no se le recibió las generales de ley. Entonces, no se notificó la providencia que decretó el testimonio. Esa prueba pasa a ser ilegítima, ilegal, porque se desconoció una regulación de la norma que establece una formalidad para practicar esa prueba. Esas son las formalidades, son esos, los pasos que se marcan en la ley para el recaudo de la prueba. Entonces, por eso hay que cumplir con esa formalidad. Cuando no se cumple con esa formalidad, no estamos frente a una prueba legítima, sino ilegítima, que puede ser ilegal o ilícita. Eso lo vimos nosotros al principio. Ilegal cuando la violación del debido proceso consiste en un desconocimiento de una norma probatoria. Ilegítima cuando
la violación del debido proceso consiste en una vulneración de un derecho fundamental. Así de sencillo. Ahora sí. Hola. Sí, profe, muchas gracias. Qué pena con usted. No, tranquila. Hablemos ahora de preclusión o eventualidad de la prueba. Preclusión o eventualidad de la prueba. Tanto el proceso como la prueba se da por eventos. Por eso dice principio de eventualidad. Por eventos. ¿Qué son eventos? Pasos. ¿Esos pasos dónde están? En las formalidades que acabamos de ver. En las formalidades esas que la ley marca, allí están los eventos. Vamos a referirnos al proceso. El proceso tiene unos eventos. ¿Cuál? Usted presenta la demanda, después se notifica, después viene el traslado de las excepciones si fueron propuestas, después viene la audiencia inicial. La audiencia inicial tiene unas etapas, resolución de excepciones, conciliación, viene interrogatorio de parte, o sea, hay unas etapas. Esos son eventos. Igual para la prueba, nosotros acabamos de ver aquí, ahorita que habló Antonio y Luis, estábamos hablando de las etapas de la prueba. Son eventos, la prueba se da por eventos. Y se tienen que tener en cuenta las oportunidades en las cuales se tienen que aportar, pedir, decretar, practicar. Esos son eventos. Entonces, como tiene esa formalidad que tiene que ver con el tiempo o las oportunidades en las cuales se tienen que practicar, si usted desconoce eso, está desconociendo el principio de preclusión o eventualidad. Usted no puede aportar una prueba en cualquier momento. Usted presentó la demanda y 10 días después, un mes después le dice, señor juez, mire, yo con la demanda no presenté esta prueba, aquí está esta prueba. Se va a decir después, espérese un momento, esto no es oportunidad probatoria. Preclusión o eventualidad tiene que ver con las oportunidades probatorias, las oportunidades en las cuales la prueba se tiene que aportar, pedir, decretar, practicar y hasta valorar. Tiene que ver con eso, con las oportunidades probatorias, ¿listo? Para su práctica. ¿Eso qué persigue? Esto persigue que las partes, porque cuando habla de preclusión, es que la preclusión es que vence, ¿no? Por eso se llama preclusión. Esas oportunidades se van cerrando. Son como esclusas, jóvenes. Son como esclusas. Las esclusas se van cerrando. Una vez que se cierra la esclusa ya no puedes volver a abrirla porque, mejor dicho, se da una catástrofe. Entonces se van cerrando. Las etapas probatorias se van cerrando y tú no puedes volver a una etapa anterior porque ya esa etapa se cerró. ¿Eso qué es? Oportunidad. Entonces, por eso son etapas preclusivas, por eso se le llaman preclusión, porque van precluyendo las oportunidades. Una vez que se van cerrando, no puedes volver a ellas. Porque, ¿qué tal? Eso persigue varias cosas. Uno, que las partes puedan aportar pruebas en cualquier momento. Que puedan sorprender en cualquier momento, porque si no existiese ese principio, entonces las partes podrían en cualquier momento aportar pruebas. No, señor juez, es que a mí la ley no me dice que tengo que aportarla. No, señor, está el principio de preclusión. La pregunta que hacía hace rato, pero eso se puede aplicar, sí. Si la contraparte viene y está aportando una prueba fuera de tiempo, ¿usted qué le va a decir, señor juez? Esa prueba usted no debe admitirla, porque eso va en contra del principio de preclusión o eventualidad de la prueba. Y utilizó no encontró una norma aplicable. Utiliza el principio, señor juez. Mire, el principio de preclusión o eventualidad de la prueba dice que las pruebas tienen que aportarse en sus oportunidades, en las oportunidades que la ley marca. Y este señor no es el momento para aportar pruebas. Entonces, por favor, esa prueba no debe tenerse en cuenta, no debe admitirse. Así, porque ya precluyó, porque ya venció la oportunidad para su práctica o aportación. Entonces,
para que las partes no puedan sorprender al adversario, a la contraparte, aportando pruebas que no. Y otro es que permita la terminación del proceso, porque se imagina donde las etapas no pueden ser preclusivas. Entonces yo ahora ya finalizando alego algo que tenía que hacer en la primera etapa. No, señor, ya no puede, porque justamente ya esa etapa se cerró. Entonces usted tenía que hacerlo en su momento. Por eso se llama principio de preclusión eventualidad. Este principio, que creo que lo vemos, no, ustedes debieron verlo en procedimiento anterior a este que estamos viendo. Este principio tiene una excepción. La única excepción, pero acá sí lo vamos a ver nosotros en procedimiento cuando veamos nulidades. Ya le voy a recordar, mira, ya en prueba nosotros hablamos de esto. Este principio tiene una excepción. ¿Cuáles son? Las nulidades. Cuando se decreta la nulidad de una actuación, lo que hace es que la oportunidad se retrotrae, se vuelve a dar la oportunidad. Ejemplo, usted tenía la oportunidad para contestar. Usted fue notificado de la demanda, tenía la oportunidad para contestar, o fue notificado, fue mal notificado y a usted se le pasó la oportunidad para contestar. Se le vencieron los 20 días que le daba el proceso, usted no contestó, no aportó, no pidió las pruebas. Listo. Va mal desde ese punto de vista. Pero si usted después descubre de que hubo un vicio en la notificación, porque la notificación se la enviaron a una dirección diferente, si era el número de la casa, pero a una dirección diferente a la suya, o que el nombre iba errado, hubo un error en la notificación, y usted no pudo defenderse, entonces usted pide la nulidad. ¿La nulidad de qué? De esa notificación, para que le vuelvan a hacer la notificación y usted tiene otra vez la oportunidad para defenderse. Las nulidades son las únicas excepciones al principio de preclusión eventualidad, porque si no hay lugar a la nulidad, las etapas se van cerrando, son preclusivas, y una vez que se cierra una etapa ya yo no puedo volver a esa etapa. Por eso es que son preclusivas, se van cerrando. En cambio que la nulidad hace que se me reviva la oportunidad, porque al decretar la nulidad, eso quiere decir que esa etapa se tiene que rehacer nuevamente. Ese es el efecto de las nulidades. La nulidad no es que acaba con la actuación, no. La nulidad es que si hay un acto viciado, ese acto se anula y se vuelve a rehacer esa etapa. Entonces allí yo puedo volver a tener la oportunidad para aportar o pedir la prueba que antes no tuve oportunidad de hacer. ¿Listo? En eso consiste y el principio, la excepción al principio de preclusión o eventualidad, las nulidades. ¿Bien? Profe, Adelante. disculpe, ¿me puede hacer el favor de repetirme la excepción de las nulidades? Lo que pasa es que aquí había un ruido y no alcancé a captar todo lo que dijo. Sí, pero no es la excepción de las nulidades. La excepción al principio de preclusión o eventualidad, que es diferente. Para que lo puedas entender, recordemos que estamos hablando de que el principio de preclusión eventualidad tiene que ver con las oportunidades probatorias. El momento en que tú puedes aportar, pedir, y que se pueden decretar y practicar las pruebas. Entonces, si tú dejas vencer una oportunidad para aportar o pedir, ya después se cerró esa etapa y ya después no vas a poder hacerlo, porque ya te precluye, te vence la oportunidad para hacerlo. Lo que estamos diciendo es que salvo que haya una nulidad, porque las nulidades son las únicas excepciones al principio de preclusión eventualidad. ¿Por qué? Porque si yo pido la nulidad de una actuación y el juez me concede la nulidad de la actuación, eso quiere decir que esa actuación se tiene que rehacer nuevamente. Si fue por la notificación, yo no tuve oportunidad porque me notificaron mal, entonces yo pido la nulidad y si me decretan la nulidad, ¿qué quiere decir? Que
vuelvo a contar con esa oportunidad. Yo vuelvo a contar con esa oportunidad. Otra vez, a rehacerse otra vez la actuación, yo puedo entonces ahora sí aportar o pedir o controvertir la prueba. Es eso. Por eso es que se dice que las nulidades son la única excepción al principio de preclusión, porque preclusión es que se vencen las oportunidades y la nulidad hace que se rehaga otra vez la actuación y puedo tener nuevamente la oportunidad. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Veamos el principio de inmediación. Principio de inmediación. ¿En qué consiste el principio de inmediación? Consiste en que en la presencia del juez al momento de practicar la prueba. Este es propio de los sistemas orales, porque en el sistema escrito a veces se practica una prueba y es posible que el juez no esté presente, pero aparece el juez firmando el acta donde se practicó. Y se daban los despachos. Les voy a explicar cómo. Por ejemplo, se decretaron 5 testimonios para recibirlo a las 10 de la mañana. Y llegaron los 5 testigos. A partir de las 10, si vamos a ver que a las 10, y la idea era recibir uno a las 10, otro a las 10:30, otro a las 11, otro a las 11:30, otro a las 12. Pero resulta que llegaron todos los testigos a las 10. Entonces, ¿qué hacía el juez en el sistema escrito? Ponía al secretario, al sustanciador, que son abogados y que están entrenados en eso, a recibir el testimonio. Y después, ¿quién firmaba el acta? El juez. Listo. Pero ahora en el sistema oral no se puede. ¿Por qué? Porque en el sistema oral tiene que quedar grabado todo lo que se haga, tanto en video como en audio. Y entonces es el juez el que tiene que recibir el juramento, el que tiene que amonestarlo, el que tiene que interrogarlo. Ya no, entonces, por eso el principio de inmediación es propio de los sistemas orales. Es el juez el que debe dirigir la práctica de la prueba. ¿Listo? La práctica de la prueba. Sin embargo, esta excepción, este principio tiene 3 excepciones, presenta 3 excepciones. ¿Cuál? Las pruebas extraprocesales. Las pruebas extraprocesales. ¿Por qué? Porque la prueba extraprocesales ya la practicó otro juez y yo ahora la voy a aportar en otro proceso, en el proceso que voy a iniciar. Y es posible que ese juez que conoce del proceso no sea el mismo que practicó la prueba. Por ejemplo, aquí ustedes piden una prueba extraprocesal y le tocó al juez primero civil municipal. Y después presentan la demanda y le corresponde al juez segundo civil del circuito o al juez segundo civil municipal. Entonces ya es otro. Entonces tenemos una excepción ahí al principio de inmediación. ¿Por qué? Porque el juez que va a valorar la prueba no fue el mismo que la practicó. Otra excepción, la comisión. La comisión. ¿Cuándo es la comisión? Cuando los jueces tienen un ámbito territorial donde tienen que moverse, donde tienen que practicar las pruebas. Y cuando una prueba se tiene que practicar por fuera de esa jurisdicción territorial, tienen que comisionar. Por ejemplo, se tiene que practicar una inspección judicial en Montería. El juez de aquí no puede moverse a Montería porque allá no tiene jurisdicción. Si es de circuito, va hasta los municipios que conforman el circuito. Si es municipal, no puede salir del municipio. ¿Listo? Entonces, como ya está en otro distrito, entonces para practicar esa inspección tiene que comisionar a otro juez en Montería. Entonces, ya fíjense que... Disculpe, pero no se le escucha muy bien. A ver, ¿quién tiene la misma dificultad de... ¿Quién? Yo, profe, usted tiene mucha bulla allá al fondo. ¿No están escuchando bien ahora? ¿Hay bulla ahorita? Ya. No, ahora se escucha bien. No, pero entonces la bulla es pasajera cuando pasa un vehículo. ¿Y cómo vas a controlar eso? No es que tenga mucha bulla, es que se da la bulla en un momento. Es decir, no, ahora... No, porque usted puede buscar un lugar más adecuado para dar la clase, ¿no?
No sería el aula, pero no podemos asistir al aula. ¿Ah? Bien, ¿qué estamos hablando? Que estamos hablando de las excepciones al principio de inmediación. Estamos hablando primero de la comisión de la prueba trasladada. Hay una tercera excepción, pruebas, las pruebas extraprocesales, ¿verdad? Y la prueba trasladada. Primero hablamos de las pruebas extraprocesales, que es cuando yo pido antes del proceso que se practique la prueba. Después la comisión. Después la comisión, que es cuando se tiene que practicar una prueba por fuera de la jurisdicción territorial del juez. Y lo otro es la prueba trasladada. Son tres excepciones al principio de inmediación. ¿En qué consiste la prueba trasladada? Aunque estas son figuras que nosotros vamos a ver aquí en su momento, vamos a desarrollar porque se va a explicar en qué consiste cada una de ellas, cómo se lleva a cabo cada una de ellas. Ahora lo estamos haciendo en términos generales. ¿En qué consiste la prueba trasladada? Que ya la prueba se practicó en un proceso anterior. O puede ser en un proceso concomitante, pero ya se practicó. Y entonces esa prueba me sirve para el proceso que estoy llevando ahora. Entonces yo pido que esa prueba se traslade de allá de aquel proceso a este. En eso consiste la prueba trasladada. Después, eso tiene unos requisitos. Cuando veamos prueba trasladada, que lo vamos a ver en este curso, entonces vamos a explicarlo en detalle. Entonces, estamos hablando del principio de medición. ¿En qué consiste? En la presencia del juez, que el juez debe estar presente en la práctica de la prueba. Sin embargo, no siempre se da porque presenta tres excepciones. Prueba extraprocesal, la comisión y la prueba trasladada. ¿Listo? Hablemos del principio de concentración. Principio de concentración. También es propio de la oralidad. ¿Por qué es propio de la oralidad? Porque este principio busca que las pruebas se practiquen en el menor acto posible. Acto procesal posible. Y la oralidad lo permite porque hay una audiencia donde dice que se debe practicar la prueba, que es de la de instrucción y juzgamiento, en la audiencia del juicio. Entonces allí se concentra la práctica de la prueba. En cambio que cuando se trataba del proceso escrito, esta prueba la norma marcaba un término probatorio, póngale 40 días hábiles. Y decía la norma, y si no se logró practicar, entonces se puede extender hasta 40 días más. Y esos 40 días más suponía que había que contar con la agenda del despacho, y a veces el despacho no tenía agenda, entonces tenía que esperar 1 año, 2 años hasta que tuviese espacio en la agenda para poder incluir esas pruebas porque ya venían otras pruebas de otro proceso. Entonces, en cambio que ahora, ¿qué dice la norma? Que el juez practica las pruebas en la audiencia. Y ese día tiene que, no importa hasta cuándo llegue la audiencia, sabe cuándo la programa para iniciarla, pero no cuándo la termina, dependiendo de las pruebas que tenga que practicar. Entonces, allí se estaría practicando las pruebas en un acto procesal, en una audiencia. Eso es concentración. Cuando se procura practicar las pruebas de una vez en el menor número de actos procesales posible. ¿Sí? Pero es que a veces hay que suspender, a veces hay una prueba que no llegó el perito, a veces sí, todo eso es eventual, pero lo que busca es eso, que se practique en el menor acto posible. Ese es el principio de concentración. Y por último, tenemos una norma que es una norma rectora más que un principio, que es el de la libertad de la prueba. A eso hice referencia cuando veíamos el principio de unidad de la prueba. Y entonces que la libertad probatoria es que tanto el juez como las partes tienen libertad para aportar y pedir todas las pruebas que sean pertinentes, que les sirvan, claro, con las limitaciones que dice la ley, porque la ley dice tienen que ser pertinentes, útiles, tienen que ser conducentes, no pueden ser pruebas ilegales. Entonces,
después de esos requisitos que establece la ley, yo puedo utilizar diferentes pruebas. Yo soy el que determino qué prueba me sirve para probar el hecho que yo quiero corroborar. Entonces, por eso se dice que hay libertad probatoria. Lo mismo el juez. El juez en su iniciativa probatoria, pues él puede pedir la prueba que él considere le sirve para el esclarecimiento de determinado hecho. Claro, eso tiene como unas excepciones, sí, unos eventos donde la norma dice, oiga, espere, en este caso no hay libertad probatoria. Por ejemplo, en los requisitos a sustancia en actos, que es algo que vamos a hablar nosotros, allá les voy a decir, mire, cuando veamos libertad probatoria, aquí no hay libertad probatoria porque esto aquí la ley es el que nos dice cómo tenemos que probar. Por ejemplo, para probar la propiedad inmueble. Eso es un requisito a sustancia en actos. ¿Qué quiere decir requisito a sustancia en actos? Que la ley sustancial establece unos requisitos para la existencia y validez del acto. Que si no se dan esos requisitos, el acto no nace a la vida jurídica. Un ejemplo, la propiedad inmueble. ¿Qué dice la ley sobre la propiedad inmueble? Que la propiedad inmueble usted solo puede probarlo con la escritura pública debidamente registrada. Hay otros eventos donde dice, no, venga, por un acto de adjudicación de la Agencia Nacional de Tierra o de los entes municipales, listo, pero están ahí determinados en la ley. Entonces usted no puede probar eso mediante otra clase de prueba. Ahí no hay libertad probatoria. Porque ¿cómo prueba el parentesco? La norma dice, solo se puede probar con el registro civil. Entonces, ahí la ley está limitando. Pero aparte de esos casos, de esas excepciones que establece la ley, que esos son requisitos aprobaciones o requisitos de sustancia en acto, de lo cual vamos a hablar en su momento, entonces de allí para allá usted tiene la libertad de prueba. Usted puede aportar los medios de prueba que usted considere le sirve, de acuerdo con el hecho que vaya a probar, entonces tiene libertad para hacerlo. ¿Viste? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahí terminamos principio y normas rectoras. Vamos a pasar a la lista aquí. Paula Aldana. Paula Aldana. No está Paula Aldana. Profe, a Paula no le sirve el micrófono, pero creo que dijo presente por el chat. Procuren tener su micrófono porque cuando vaya a preguntar y no puedan responder, pues no es válido decir, no, que no me sirve el chat. No, no es válido porque deben estar. ¿Dónde está Paula? A ver, que no lo veo. Chat. Ah, Daniela, Andrés. No veo a Paula aquí. Juliana, no veo a Paula. ¿Tú la viste? Señor, está diciendo que se le trabó el celular y el computador se tuvo que salir. ¿Pero dónde está? No veo aquí el chat ni nada de eso. Profe, ¿usted me llamó? Yo soy Juliana. Paula No sé si... Aldana. Paula, estabas dormida, ¿verdad? Y ahora es que aparece. No, es que se entrecortó. Bueno, Paula tiene falla porque no, nada de eso está aprobado. Estamos en prueba. Luis Aldana. Presente, profe. Steven. Presente, profesor. Antonio Arias. Presente, profe. Daniela Razola. Presente, profe. Alan Arrieta. Presente, profe. Alex Banda. Presente, profe. Juan Barrios. Presente, profe. Marcela Blanco. Presente. Josías. Presente. Luis Cardosa. Luis Cardosa.
Andrés Casillo. Ahí te estoy viendo. Sí, Antonio Chávez. Presente. Juan Contreras. Juan Contreras. ¿Dónde está Juan Contreras? Juan Corcione. Presente. Kevin Díaz. Presente. Javier Domínguez. Javier Domínguez. Ahí está Javier. Daniel Esquivia. Presente, profe. María Fernández. Presente, profe. Jesús Flores. Jesús Flores. Presente. Listo. Profe, ¿me llamó usted? Valentina Presente, Gómez. profesor. Valentina Gómez. Valentina. Valentina Gómez. Presente, profe. Listo. Profe, usted Ana llamó a Luis González. Ana Presente, González. profe. Presente. Luis Cardosa, sí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Luis? En ningún lado, profe, de pronto en mi internet. Bueno, listo. Es que se abaden, entonces no, te dejan ahí conectado, pero no está en la clase realmente. Dayana. Presente, profe. Talía. Presente, profe. Tania. Tania. Presente, profe. Carlos Hernández. Presente, profe. Joana. Presente, profe. María Hernández. Presente. Laure. Presente. Irari. Presente, profe. María Montes. María Montes. María Montes. Ah, no, está María Montes. Liliana Montes. Liliana Montes. Profesor, ella vive en Palmitos y se le fue la luz. ¿Cómo sabes tú? Ella me llamó por el teléfono de la mamá. Ajá, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se conectó con el teléfono de la mamá? Porque no tiene datos, solamente tenía el minuto que me llamó. ¿Y cómo sabes que no tiene datos? Me hubiera escrito por WhatsApp, profesor. Ah, lo supones entonces. No se lo digo porque ella Gabriela. estuvo en la clase pendiente. Presente. Ya Presente, Navarro. profesor. Sí, ya Navarro. Presente, profesor. Donairo. Presente. María Núñez. Presente. Daniela. Daniela. Profe, ¿cuál de todas? Hay varias. Ortiz, pero miren el orden de la lista, por favor. Daniela Ortiz. Presente, presente, presente. Marco. Marco. Presente, profesor. Listo. Luis Paternina. Presente, profesor. Paula Pérez. Presente, profe. Juan Pineda. Presente, profe. Ernesto Polo. Presente, profe. Andrés Polo. Profe, disculpe por el chat. Andrés. Sí, lo veo. Marta Rebollo. Profe, ella está teniendo inconveniente con el internet y me dice que está tratando de entrar, pero se le rechazan la Porque es que no va a entrar ahora al final de la clase para contestar la lista. No, ya ella había entrado, pero... Wilfrido Rodríguez. Presente, profesor. Juan Rodríguez. Presente.
Profesor Juan Carlos escribió en el chat que tuvo problemas con el Wi-Fi en su celular y por eso no pudo responder. Daniela Salaimán. Daniela Salaimán. Daniela Salaimán, nada. Angélica Terán. Angélica Terán. Profe Juliana. Daniela dijo presente por el chat. Daniela, sí. Juliana, presente aquí. Listo. Angélica, sí, no apareció. Nada. María Usola. María Usola. María Usola. Nada. Ente María. Ah, sí. Daniel Bertel. Presente, profe. Jesús Villalba. Sí. Brian Vitola. Presente, profesor. ¿A quién le llamé nombre? Alexander Cabrera. Liliana González, profe. Juan Carlos Contreras, profesor. Alexandra. María Medina, profe. Espera un momentico. Primero, Juan Carlos Contreras, profe. Contreras, Juan Carlos. Sí que se me cayó el internet. ¿Quién más? Profe, qué pena, yo le quería decir que María. cuando usted me llamó a lista, yo soy la primera de la lista, Paula Aldana. Cuando usted me llamó a lista, yo estaba en el computador y mi micrófono no sirve y entré al celular y aparecí como si me salí, pero yo estuve en todo momento en la clase. Puede ver en la Paula. grabación. Si Profe, Angélica Terán, ella me llamó y se me olvidó decirle. y yo lo escribí en el chat, profe, para que pongan Ya, la ya, asistencia. Paula, listo. ¿Quién más? Angélica, Mire, se le fue Alexander la Cabrera, luz. Juan Carlos Contreras, ¿quién más? Profe, a mí no me María llama lista. Medina. María Medina, Medina María. Liliana González, profe. Ya voy. Medina María. González Profe, Liliana. González Liliana. ¿Quién más? Profe, Felicia. Alexander, Juan Carlos, María Medina y Liliana González. ¿Quién más? profe, Angélica Terán, ella no tiene luz. No, los que no han llamado, hombre. Los que no han llamado. Ya, listo. Bueno, jóvenes. Que tengan feliz noche. Nos vemos entonces, ya saben, para la próxima clase. Gracias, profe. Bueno, pues. Igual, profe.